Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días en Latinoamérica y gracias, Jordi, por tu invitación en primer lugar, por tu presentación también a Trinidad, que no puede acompañarnos, y por supuesto a mis amigos y panelistas de mesa, a Susana y a Carlos, Susana Malcorra y Carlos López Blanco. Bueno, yo tengo el objetivo de hablar sobre la situación de América Latina y lo quiero hacer en torno a 4 grandes parámetros. El primero describe, digamos, la encrucijada actual de América Latina. Dicho más bruscamente, un análisis de por qué está mal América Latina. Un segundo bloque que intentará explicar por qué, sin embargo, es muy importante América Latina para nosotros. Un tercer bloque que analizaría por qué hemos perdido peso, por qué España y Europa no son lo que fueron en América Latina. Y en cuarto lugar, qué debemos hacer, sobre la base de que evidentemente hay mucho que hacer y sobre todo mucho mejor que hacer. Yendo pues al primer bloque, no voy a extenderme en un análisis reiterativo, por otra parte, de lo que es la descripción de los males de la región, ¿no? Pero buscando una sistemática un tanto distinta, he querido englobar en 5 grandes conceptos los problemas que atraviesa la región, ¿no? En primer lugar, la idea de una región estancada, ¿no? De una región demasiado ubicada en su propia endogamia, en sus múltiples problemas internos, demasiado alejada de los centros de gravedad económica y política, y especialmente, repito, aparcada del ritmo de los trepidantes cambios que se van produciendo a su alrededor, ¿no? Es un poco la sensación esta de que todo va a una gran velocidad y, sin embargo, la región permanece parada, ¿no? Hablando de velocidades, siempre recuerdo esta cosa que solía decir Joseph Nye, el politólogo americano, que decía aquello de que la viruela tardó 300 años en expandirse por el mundo, el SIDA 30 años, la COVID, podríamos decir, 3 meses, y quizás, si habláramos de un virus informático, quizás 3 horas, ¿no? Esta manera de explicar la enorme velocidad de los acontecimientos tiene que ver con lo que yo llamaría el peligro de estar alejado de los espacios que marcan el movimiento del mundo. Y en ese sentido, creo que América Latina tiene un problema de estar demasiado alejada de las cadenas de producción. Es probable que la globalización sufra algunas transformaciones, es muy probable que después de la COVID la globalización sea más próxima, inclusive no tan alejada a lo que ha venido siendo. Cabe pensar en que hay expectativas de desarrollo mayores en América Latina, pensando en una deslocalización norteamericana, inclusive europea, no tan lejana como la asiática, pero en todo caso, para describir lo que estamos diciendo y haciendo ahora, cabe decir que América Latina está demasiado lejos de las cadenas de producción, de los centros de decisión política, inclusive de los centros de las, digamos, evoluciones o revoluciones tecnológicas. Segundo problema, una región que está llamada a la integración, por idioma, por estructura política semejante, por historia común, por intereses geoestratégicos idénticos, está curiosamente más fracturada que nunca, más que nunca. Realmente, si uno examina la historia de los últimos 200 años de América Latina, que son prácticamente los que configuran su vida política, no hay momentos peores que los que actualmente se están produciendo en la región. De manera que una región llamada a la supranacionalidad y a la construcción de estructuras políticas supranacionales por múltiples razones, por cierto, mucho más poderosas inclusive que las propias europeas después de la Segunda Guerra Mundial, está más rota que nunca. Y obviamente esto constituye en sí mismo, como luego veremos, un obstáculo realmente muy difícil para su proyección al futuro. En tercer lugar, algo que también sabemos ya, ¿no? Es una región que no ha encontrado estabilidades políticas y democráticas suficientes para progresar en libertad y en
crecimiento económico. No es una región de estados fallidos como creo que equivocadamente algunos dicen todavía de algún estado que no les gusta en América Latina. No, es una región en la que el contrato social está erosionado. Esto es lo que yo creo que constituye su verdadero signo de referencia cuando hablamos de la gobernabilidad democrática de estas regiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una falta de confianza institucional cada vez mayor. Hay una falta de adhesión al sistema institucional, a los partidos políticos, etcétera. Algunas de las virtudes democráticas propias de un contrato social ad hoc están en desuso o están en peligro. Separación de poderes, elecciones libres, libertades plenas, en fin, estos elementos que configuran lo que llamamos el Estado de Derecho están bastante desequilibrados en muchos países y, por supuesto, el contrato social en gran parte no funciona porque las condiciones básicas de la relación entre el ciudadano y las instituciones, verbigracia, las instituciones que le dan seguridad, que le dan protección, que le dan, por así decirlo, un mínimo de bienestar, no funcionan suficientemente porque son estados de bienestar muy débiles, ¿no? Todo esto, y cuarto, genera en las propias sociedades latinoamericanas problemas estructurales graves que ya conocemos. No me detengo, ¿no? Una desigualdad social endémica, una economía informal demasiado extendida, casi el 50% de la economía informal en muchos países, baja productividad por múltiples factores, demasiada dependencia de sus exportaciones en sus commodities y, como hemos dicho antes, una debilidad que se ha puesto de manifiesto especial y gravemente de sus sistemas de protección social en el periodo de la pandemia. Y quinto, para acabar y no reiterarme en esta descripción que por otra parte es muy conocida, desgraciadamente, ¿no? La pandemia no ha hecho más que agudizar los males de la región. Esta sería la quinta conclusión. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se han producido resultados ya conocidos, 8% de la población, 30% de muertes por la COVID, 1,3 millones de muertos, un tercio de los 650 millones de habitantes que sobreviven en la pobreza en América Latina, en fin, la peor recesión económica en 120 años, 7,5 de caída de PIB en un año, ¿no? Y que eso se ha incrementado a los 4 o 5 años de estancamiento económico que ya sufría la región desde el 2014-2015. Y finalmente, los efectos de la pandemia no han terminado. El nivel de vacunación es bajo y, por tanto, no podemos decir que estos horizontes de recuperación económica tan notables que se ven ya y que estamos viviendo en España y en Europa en general, no digamos en Estados Unidos, incluido China, no han llegado todavía a América Latina. Aquí termino la descripción de los males. Son bastante conocidos. América Latina está mal. Hablando yo creo que con sinceridad y al mismo tiempo hablando con amistad. Creo que no podemos negarnos este horizonte. Es un horizonte que llama a la acción y en gran parte mi conferencia va en esa dirección. Pero antes de hacerlo trataré de explicar por qué sigue siendo muy importante para nosotros América Latina. Hablo de un nosotros que incluye a Europa y desde luego a España. Pondré el acento en nuestro país muchas veces, pero hablo también de la conexión con Europa porque mucho de lo que vamos a hablar le toca también a Europa reconsiderar. ¿Por qué nos importa América Latina? ¿Por qué es importante América Latina? Bueno, pues nos importa, en primer lugar, especialmente a nosotros, porque forma parte de un universo histórico y cultural absolutamente común, ¿no? Una historia común llena de convergencias y de sinergias, también, por cierto, de contradicciones propias de la vecindad o de una historia común, una población común. No hace falta que yo describa la cantidad enorme de latinoamericanos que viven en España con nosotros o de españoles que viven en Venezuela o en Chile o en Argentina. El otro día leí, por ejemplo, que hay 15 millones de descendientes de españoles en Brasil. 15 millones.
de descendientes. Es evidente que no son españoles, pero en todo caso que tienen esto que llamamos una historia común llena de referencias idénticas, ¿no? Comunidad lingüística, inclusive un futuro migratorio común he puesto aquí, porque más que un pasado de migraciones tenemos probablemente un futuro lleno de conexiones migratorias entre América Latina y España y Europa. No solo un pasado, sino sobre todo un futuro, ¿no? Yo querría destacar que en el siglo XXI nadie en el mundo desprecia un valor tan importante como este que acabo de señalar. Aunque no sea, aunque sea un poco reiterativo y a veces retórico el recordarlo, yo creo que es muy importante que partamos de esta base, porque mucho de nuestra política en gran parte responde a estas realidades, ¿no? Nos importa también porque, claro, el volumen de inversiones españolas y europeas en América Latina sigue siendo muy alto. Nosotros seguimos siendo, los españoles en concreto, el primero o el segundo inversor en muchos países latinoamericanos todavía. Todavía hoy el 30% de las inversiones españolas al exterior son a América Latina, el 30%, una tercera parte de las inversiones al exterior de las empresas españolas van a América Latina. Y por supuesto, porque los resultados económicos de muchas de nuestras compañías dependen de lo que pase económicamente en América Latina. Suele describirse a veces de manera un poco, yo diría, crítica, ¿no? La presencia española que se produjo, como todos recordamos, a finales de los 90, cuando en los procesos de privatización de las grandes compañías de servicios públicos latinoamericanos, en parte por exigencias del Fondo Monetario, las empresas españolas conquistaron esas empresas en subastas limpias. Y suele decirse a veces que, en fin, que eso, incluso despectivamente, ha significado casi una segunda colonización. Realmente es muy injusto decir esto, porque las empresas españolas, la mayor parte de ellas, participaron en procesos de inversión no solamente para la compra de estos servicios públicos en Latinoamérica, sino también para su modernización. De hecho, los 10 o 15 años potentes de crecimiento económico latinoamericano no se explicarían, inclusive en sus mejoras de productividad, si no fuera porque las grandes compañías españolas hicieron inversiones para modernizar sus infraestructuras. Es muy conocida, Carlos lo sabe mejor que yo, la experiencia, por ejemplo, de cuando un limeño, un ciudadano de Perú, esperaba 7 años a que le pusieran un teléfono y cuando llegó Telefónica tardaba 7 días, ¿no? Por poner solo un ejemplo, pero no solamente son las redes tecnológicas, es también bancarizar las clases medias latinoamericanas, inclusive su sistema financiero y, por supuesto, grandes infraestructuras, la cultura del seguro, 1000 cosas que correspondían a una sociedad moderna que lo hicieron las empresas españolas, ¿no? Y esto también sigue siendo un elemento nuclear de la importancia que para nosotros tiene América Latina. América Latina tiene importancia porque sigue siendo un mercado muy atractivo. No olvidemos que hablamos de 650 millones de personas, potencialmente en crecimiento, especialmente en sus clases medias, que tienen que crecer más allá del empobrecimiento que ha sufrido una parte de las clases medias latinoamericanas con la COVID, pero que tienen un desarrollo económico pendiente natural y, por tanto, dan a la expectativa del mercado una expectativa muy amplia, ¿no? Pero también porque América Latina es un mundo económico muy próximo, muy conocido, ¿no? A veces los empresarios españoles se quejan de lo difícil que es obtener una respuesta en China sobre una determinada inversión o sobre una determinada polémica, cualquiera que ésta sea. Bueno, realmente el entendimiento con Latinoamérica para el mundo económico español y europeo es mucho más fácil. Son estructuras jurídicas semejantes y, por tanto, inclusive responden a un formato de códigos jurídicos muy semejante, ¿no? Pero también porque tiene una demografía muy favorable, porque sus élites están bien educadas, porque ha habido un avance tecnológico muy notable en el periodo de COVID, porque, como hemos dicho antes, hay una clase media
con una potencia de desarrollo y en crecimiento natural muy evidente, inclusive porque tiene recursos naturales muy potentes, lo sabemos ya, ¿no? El litio, los elementos de las energías renovables, el agua, etcétera, ¿no? ¿Por qué más es importante América Latina? Lo es porque creo que si Europa quiere avanzar en su compromiso por el liderazgo en el cambio climático, no hay estrategia contra el cambio climático que no incluya a América Latina de manera singular, ¿no? Yo creo que no podemos olvidar la enorme fortaleza de sus recursos naturales, de su Amazonía, de su biodiversidad, de sus reservas de agua, etc. Es muy probable que, luego lo comentaremos, que no haya política global contra el cambio climático que no incluya un pacto global con América Latina. Es importante porque en su suelo se producen grandes movimientos geopolíticos que tienen importancia, por supuesto, global, ¿no? Desde luego, la propia conflictividad política que generan Cuba y Venezuela y, por tanto, también su proximidad a los Estados Unidos, el Canal de Panamá. Pensemos ahora lo que ha significado la crisis ahora en primavera en el Canal de Suez con un barco que se cruza. Pensemos lo que significaría que el Canal de Panamá no estuviera en funcionamiento. Un continente con puertos a los dos grandes océanos, que también lo sitúan desde un punto de vista de geolocalización con una enorme importancia y, por supuesto, todo lo que significan los movimientos migratorios internos, especialmente para los Estados Unidos, y también, ¿por qué no decirlo?, porque también hay cosas preocupantes en la problemática de las drogas, el problema del narcotráfico. Es decir, que en América Latina se concentran todo ese tipo de circunstancias que le dan a la región una importancia especial. Y esto hace que Europa encuentre en América Latina la única oportunidad de hacer fuerte también su posición geopolítica en el mundo. No solamente porque tiene la capacidad de decirle a Estados Unidos lo que pienses en América Latina tienes que pactarlo conmigo, cosa que es bastante evidente, sino porque además pone de manifiesto que en determinados aspectos la alianza europea con América Latina nos sitúa en el mapa del mundo. Y sin ella, no tanto. Verbigracia, cambio climático, pero podríamos poner otros ejemplos, ¿no? En fin, la triste realidad producida, por otra parte muy evidente, del AUKUS, es decir, el acuerdo entre Estados Unidos con el mundo anglosajón, Australia, el Reino Unido y quizás India, etcétera, versus China, ha colocado a Europa en una posición tan marginal que acrecienta la importancia de fortalecer la alianza con América Latina para encontrar también nuestro espacio en el mundo. Todo esto explica por qué es importante, a pesar de todo, y es verdad que América Latina está mal, pero esto explica por qué Europa no puede marginar, no puede quedarse fuera, no puede quedar al margen de la estrategia futura, sino en una relación sólida con América Latina. Y esto nos lleva a un razonamiento que ya es un poco más delicado porque afecta a nuestras propias actuaciones recientes y puede resultar un poco más crítica por mi parte, pero, en fin, lo hago sin ningún afán de censurar a nadie, pero sí de describir lo que me parece muy evidente, ¿no? Y es la pérdida creciente de peso de Europa y también de España, por supuesto, en ese espacio. Y para hacerlo, quería recordar tres hechos que son bien importantes, ¿no? En términos históricos. Recordamos Esquipulas, el año 85, ¿no? Los acuerdos de paz de Centroamérica, y tienen obviamente a España, no tanto a Europa, pero desde luego a España con una presencia enorme en el acuerdo de paz de Centroamérica, que en cierto modo, excepto la guerrilla colombiana, es también el fin de los procesos de insurgencia interna en los países latinoamericanos. Recordemos la ola de inversiones de los años 90 que ya he citado antes. Y recordemos también los acuerdos que Europa y América Latina realizan en los primeros años del siglo XXI.
a partir justamente de que Europa se hace presente en América Latina, en gran parte por la fuerza de España, incorporando a América Latina al espacio de la política comercial, pero también política europea. Pues bien, todo esto lo pongo como referencia para señalar un poco nuestras ausencias de hoy, nuestras debilidades de hoy, ¿no? Y cuando me pongo a pensar en cuáles son las razones que explican por qué hemos perdido peso, creo que un razonamiento ordenado debe de situar en el lado latinoamericano una parte de las razones y también en el lado europeo otro grupo de razones. En el lado latinoamericano, sin duda, recordar que América Latina ya no mira a España, no sé si a Europa, pero a España en particular, como ese gran aliado que fue, bilateral y regional, ¿no? Dicho en una frase un poco más contundente, no somos lo que fuimos. En los comienzos de los años 90, como he dicho antes, España se convierte, por así decirlo, en la puerta de Europa para los países latinoamericanos. Pero América Latina ya en estos momentos está mucho más abierta a Asia, no solamente comercialmente, como motor económico, como demandante de sus productos y de sus commodities, sino también por la fuerte presencia inversora y económica de China en particular. Entonces, lo que hay de entrada, y es una razón objetiva, es que América Latina también mira mucho más a otros espacios regionales por la fuerza económica de los hechos que he citado. Pero junto a los argumentos del lado latinoamericano tengo que señalar de manera obligada el colapso de CELAC. CELAC es la gran organización que crea América Latina y que construye, lo he dicho antes, desde finales de la primera década del siglo XXI, un marco de relaciones con Europa que tienen incluso unas reuniones, unas cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, muy importantes. Bueno, pues la última que se ha producido fue en Bruselas en el año 2015, hace de esto ya 6 años. Y en gran parte es consecuencia de las fracturas regionales que vive la propia América Latina. Especialmente el conflicto venezolano produce la división de las cancillerías y de los estados latinoamericanos en bloques muy separados que hacen imposible concentrar en una mesa a los países latinoamericanos. Entonces, las divisiones políticas, la polarización política de la región hacen que el colapso del sistema institucional entre Europa y América Latina, construido en base a las cumbres CELAC y a las derivadas de esas cumbres, de esos acuerdos, estén prácticamente bloqueados, ¿no? Y por último, del lado latinoamericano cabría decir también que la presencia geopolítica rusa y china en la región, la China por sus inversiones, la rusa también por razones geopolíticas que a nadie se le escapan, acrecentadas en los tiempos de la COVID por las vacunas, también por la ausencia de una colaboración, de una cooperación europea mayor, no digo que no haya sido, pero ha sido pequeña, ha hecho que la presencia geopolítica también con las vacunas haya dado un protagonismo a Rusia y a China en la región. Todo esto, en cierto modo, explica la mirada, no voy a decir fría, pero sí más apática o no tan cálida que América Latina tenía hacia Europa. Y del lado español y del lado europeo. Aquí yo creo que el listado de problemas o de autocríticas es más importante. En primer lugar, creo que objetivamente América Latina ha dejado de tener el interés que tuvo para la política exterior española. Yo creo que hay una ausencia notable de una política común española en América Latina. Así de claro y así de rotundo, tengo que decirlo. Creo que este es un problema de los últimos 10 años como mínimo, pero en todo caso es un problema que viene casi de lejos, podríamos decir. Falta una política más presencial. Hay algunos ejemplos que lo pueden acreditar un poco mejor, ¿no? En el año 79, antes lo he citado, en el Acuerdo de Esquipulas, la única embajada abierta en Managua del mundo entero
la única embajada abierta en Managua que recibió a todo el mundo internacional cuando el traspaso de poderes, no, cuando la revolución sandinista triunfa, es la española. Hoy no estamos allí. Es verdad que nos hemos ido porque el régimen de Ortega insultó a España y a su embajadora y la hemos retirado, pero no estamos. Es un ejemplo que pone bastante en evidencia la diferencia, ¿no? No hemos estado directamente en el proceso de paz de Colombia, si lo comparamos exactamente con Esquipulas. Y el proceso de paz de Colombia ha sido importantísimo. Obviamente hay otras potencias mediadoras con una capacidad de mediación mayor, pero nuestra presencia, más allá de un testimonio personal del expresidente González para la verificación del desarme, etcétera, no ha tenido una entidad suficiente, ¿no? Falta una presencia que siempre tuvimos, los think tanks, los partidos políticos, el Instituto Elcano o los partidos políticos y sus fundaciones. Hemos estado más presentes en América Latina, ¿no? No estamos. Las fundaciones más potentes presentes en Bogotá o en Chile o en Buenos Aires son alemanas. Es la Fundación Adenauer o la Fundación Ebert, ¿no? Esta falta de presencia política, inclusive podríamos decirlo, la ausencia de que los ministros españoles visiten América Latina. Hubo un tiempo en el que el presidente del gobierno tenía que pararles a los ministros porque iban demasiado. Ahora no va nadie. De manera que esto tiene que ver con la segunda razón que quería señalar. Es probable que la política exterior europea esté absorbida por Europa. Y en gran parte por sus crisis, las crisis del año 2008 al 2014, que marcó a la Unión Europea como el destino final de nuestro futuro, de los españoles, digo, y mucho más hasta ahora con la COVID, etcétera. Nuestra mirada, nuestra acción exterior está en Europa. Pero realmente hemos dejado a América Latina. Hemos reducido de una manera drástica el presupuesto de la acción exterior española y de la cooperación. Y esto se ha producido una reducción porque los presupuestos obviamente se han reducido desde el 2010, ya lo sabemos. Pero lo que se ve es que esa reducción presupuestaria de la acción exterior impide que organismos de la sociedad civil, institutos, think tanks, hagan más presencia, construyan más seminarios, produzcan más debates, más intercambios. Todo esto en parte ha desaparecido porque no hay un soporte económico para que España haga en América Latina algo que debería de hacer. A esto se añade un problema no menor, que es delicado de contar, pero que es muy evidente, ¿no? Es la falta de consenso interior en España sobre la acción estratégica común en América Latina. Nunca estuvimos tan fracturados los españoles en su política exterior para actuar en América Latina. De manera que, curiosamente, la polarización política que vive América Latina la hemos trasladado aquí y viceversa, porque son múltiples los ejemplos de nuestra proyección exterior en base a opciones radicalmente antagónicas en relación con la izquierda bolivariana y otros regímenes políticos en América Latina, como en otras partes, y esto se nota. Dicho inclusive en la confianza de este pequeño círculo, inclusive las diferencias dentro de algunos partidos, también son notables. Inclusive la manera de evitar que acciones puntuales se produzcan distorsionando una política exterior cuidada, ¿no? Es lo que ha pasado con el caso de México, por ejemplo. Nosotros llevamos trabajando mucho tiempo por una transición discreta de las conmemoraciones que México está haciendo, porque tienen una parte de reivindicación y de crítica a España, y aunque el gobierno y la política exterior española se mantienen discretamente frente a las ofensas del gobierno mexicano, curiosamente quien responde a todo esto es el expresidente Aznar, diciendo unas cosas que realmente ponen en cuestión toda la estrategia discreta que el gobierno había trazado. Es decir, que es muy patético que España no esté mostrando en su política exterior una estrategia más integral y más común, ¿no? A esto se añade algo que también conviene decir, y es que las cumbres iberoamericanas de la SEGIP han devaluado su importancia
Y me cuesta decirlo porque tengo una opinión muy positiva de lo que es la SEGIP, la Organización Internacional y su papel. Pero ciertamente las cumbres, ya esta última con la COVID especialmente, pero ya las anteriores también, ya cada 2 años, etcétera, sufren una liturgia que acaba siendo una reiteración de discursos construidos de cara al país, de cada uno de los presidentes que los hace. Pero no se perciben de esas cumbres líneas de acción para fortalecer nuestra política, ¿no? Y esto me lleva también a otro argumento que también es importante, y es reconocer que España ha perdido fuerza en Europa para construir la estrategia europea en relación con América Latina. Porque cuando se habla del Congo en Europa, todo el mundo mira a Bélgica. Cuando se habla de América Latina, todo el mundo mira a España. La pregunta es si España tiene la fuerza de definir las estrategias europeas para América Latina. Y la respuesta es que hay algunos ejemplos que ponen en evidencia que esa fuerza se ha perdido. Pongo como ejemplo Mercosur. Mercosur es un acuerdo de una importancia enorme que se ha construido entre Europa y América Latina, no, entre Mercosur y Europa, en los últimos 20 años con unas dificultades enormes. Por fin se llega a un acuerdo hace un año y las tensiones internas de Irlanda o de Francia o los proteccionismos ocultos de algunos países ponen en cuestión la ratificación de un acuerdo que la Comisión ha negociado y que ha pactado y que ha firmado. Y cuando se trata de saber si somos capaces de arrastrar a Europa a un acuerdo tan importante, lo que descubrimos es que no podemos, contra las objeciones nacionales de algunos países. No digo que sean pequeñas, pero sí es verdad que hemos perdido la capacidad de superarlas, ¿no? Y pongo este ejemplo como uno más de algo que, en mi opinión, lastra la fuerza de España y de Europa para un marco de relaciones más estable. Hablaré después de los acuerdos comerciales, ¿no? Nuestra, digamos, mirada más apática hacia América Latina también se deriva de los mercados. Y es verdad que la contracción económica de América Latina en los años 2015 en adelante y la aparición de otros mercados económicos muy potentes en otras partes del mundo hace que una parte de las inversiones españolas y de la presencia económica europea pues mire a otro sitio. Esta es la verdad. Voy terminando. Y esto me lleva finalmente al último bloque de mi intervención, que tiene que ver con lo que yo llamo ideas para una estrategia reforzada y renovada de España y de Europa en América Latina, ¿no? Yo, en primer lugar, diría que hay algo que tendríamos que intentar hacer, ¿no? Estas son ideas un poco voluntaristas, pero creo que marcan un terreno de lo que creo que el conjunto del sistema político, económico e institucional europeo y español debiéramos de abordar. Una primera cosa es examinar el marco de relaciones entre Europa y América Latina a la luz de los acontecimientos nuevos, ¿no? Yo pienso que una idea es la creación de un comité de sabios que nos prepare una estrategia de futuro en ese marco de relaciones, porque lo que tenemos hasta ahora ha quedado muy desactualizado. Hay una comunicación del SEAE del año 2018, no vale gran cosa a estos efectos, ha quedado desactualizada por todo lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, aparte de que no era un documento suficientemente expositivo de lo que son los espacios que he señalado en mi intervención. Entonces, yo creo que no estaría mal convocar a un conjunto de personas de Europa y de América Latina para que nos proporcionaran una reflexión, con perdón por la petulancia, semejante a la que estoy queriendo hacer aquí. Es decir, repasar todo lo que está en juego entre nosotros y colocar a América Latina en el radar europeo. Creo que esto ya en sí mismo significa mucho, ¿no? Gestar
inclusive los marcos de alianzas internacionales que Europa tiene que labrar con los latinoamericanos para hacer más fuertes nuestras presencias, estudiar mejor nuestra participación en los conflictos que tiene la región y ver la manera en la que somos más activos, más proactivos en la solución de esos conflictos. Un segundo bloque de materias es el que se refiere a la necesidad de situar el cambio climático y la agenda digital como dos elementos nucleares de los acuerdos entre Europa y América Latina. Los alemanes que están haciendo el gobierno ahora ya saben muy bien que no hay política de cambio climático que no incluya espacios globales, ¿no? Y claro, acercarnos, por ejemplo, a América Latina de cara a la cumbre, ya es muy tarde, pero de cara a la cumbre de Glasgow del mes que viene, ir juntos en muchas cosas, serían cosas que tendrían sentido. Desarrollar muchas de nuestras políticas climáticas, trasladar nuestras experiencias regulatorias en el campo digital para aprovechar sinergias que en esa materia Europa quiere liderar, tanto en lo digital como en lo climático. Pienso en que en lo digital, por ejemplo, Europa se plantea el objetivo tan serio de encontrar un modelo alternativo al modelo chino y al modelo de las grandes corporaciones privadas americanas. Entonces, todo esto, ¿de qué manera puede producir un acuerdo entre Europa y América Latina para desarrollar esas áreas, ¿no? Creo que es importantísimo reanudar las cumbres con América Latina de jefes de Estado. Ya he dicho antes que la última fue en el 2015. Creo que hay que reforzar SEGIP y esto, junto a las palabras de elogio que he dicho antes, incluida a Rebecca Grispan y a la importancia de la propia organización, creo que hay que pensar 4 o 5 cosas importantes. Creo que hay que dotar a la SEGIP de una capacidad operativa sobre las 4 instituciones que en España hay, que funcionan en el ámbito de la educación, de la seguridad social, de justicia y de la juventud, para que la SEGIP tenga una capacidad de maniobra con esos 4 organismos. Creo que hay que darle un mayor presupuesto a la SEGIP, creo que hay que reforzar su presencia en las 3 presencias latinoamericanas, en México, en Colombia y en Uruguay. Creo que hay que repensar el modelo de las cumbres, e inclusive hay que renovar, en mi opinión, la relación con México, porque México es clave para SEGIP y, bueno, en este momento, dejémoslo ahí, no tiene una actitud, digamos, propositiva suficiente. Creo que tenemos que repensar y reforzar la cooperación europea y española en América Latina. Ya he dicho antes la incorporación del cambio climático y de la digitalización como elementos nucleares de una nueva manera de concebir la cooperación. Creo que tenemos que evitar el problema de la graduación de los países con renta media para evitar que se escapen de las ayudas de la cooperación países que siguen necesitando de nuestra cooperación. Creo que hay que abrir una agenda bilateral con los países para reformular la cooperación en función de estos nuevos propósitos. Creo que hay que recuperar el consenso político en España y en Europa sobre la importancia de esta alianza con América Latina. Yo creo que la política con América Latina ha entrado desgraciadamente en el juego gobierno-oposición, tanto aquí como en Europa, por cierto, y esto no puede seguir así. Y creo que es el Parlamento el que tiene que ser el capaz de construir las bases de consenso de esa política común. Creo que hay que echar una pensada seria a los acuerdos comerciales. Ya con esto termino, Jordi. En el comienzo del siglo XXI teníamos acuerdos prácticamente con toda la región, México, Chile, la Comunidad Andina, Centroamérica, negociábamos Mercosur. Hoy, Mercosur está en el alero, hasta que no pasen las elecciones francesas no hay acuerdo de Mercosur y ya veremos después. Pero atención, hemos intentado renovar el acuerdo con México y con Chile y también tenemos problemas, inclusive los acuerdos de México y Chile están en cuestión. Y esto me parece gravísimo porque es del éxito a la regresión, así lo he llamado yo, como formulación de lo que es la evolución en esta materia, ¿no? Creo que hay que reforzar los vínculos políticos y culturales con América Latina, en parte lo he dicho antes, fortalecer la presencia de partidos políticos, think tanks, universidades, formación de líderes, ámbitos culturales de colaboración, que no me extiendo, y creo que hay que hacer una política migratoria con
América Latina mucho más proactiva, mucho más ordenada y que nos permita un flujo de migrantes latinoamericanos hacia España, sí, y hacia Europa, que son, por otra parte, una migración que necesitamos. Hay demasiada gente que piensa que el presente es el único estado de las cosas. Es muy típico encontrarse en los debates políticos con gente que analiza el presente y siempre cree que esta es la única manera en la que pueden estar las cosas. Yo creo que este presente que tenemos no es futuro para América Latina. Yo creo que este marco de relaciones con América Latina no es sostenible para Europa. Y creo que España no puede permanecer ajena, pasiva, inerme ante este vacío de nuestras relaciones, ¿no? Que no nos invada la derrota ni el pesimismo. Y quería por eso terminar con un verso de Joaquín Sabina, no sé si es lo más adecuado, pero puede serlo, que dice esta cosa que él la refiere al amor, pero que cabe también aplicarla a nuestras relaciones, ¿no? Dice el verso: y cada vez más tú y cada vez más yo, sin rastro de nosotros. Pues esto, hay que hacer más fuerte el nosotros con América Latina. Gracias. Gracias, Jordi. Gracias a ti, a Trini, por darme la oportunidad de participar. Es un real placer estar aquí. Solo hacer una aclaración. Acabo de dejar de ser decana de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos del IES. Hoy me mantengo como asesora senior de la presidencia, pero he dejado la responsabilidad del decanato. Quiero registrarlo para que no se piense que abuso de título. Mantengo mi vínculo desde otro rol. Bueno, por supuesto, Ramón ha hecho un paneo enorme y amplio de mi región, del vínculo entre Europa y Latinoamérica y desde el vínculo, por supuesto, de España con Latinoamérica. Hay cosas con las cuales estoy de acuerdo, hay cosas con las cuales no estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que en lugar de ahondar en ello, porque esto daría probablemente para un intercambio demasiado prolongado, quizás dar una perspectiva que viene más desde lo global. Tú decías, Jordi, que yo puedo también incluir lo global desde mi experiencia en Naciones Unidas, sobre todo como jefa de gabinete del secretario general. A mí me parece que lo que nos estamos perdiendo los europeos y los latinoamericanos en este devenir reciente de nuestra relación es la enorme oportunidad de pensarnos en función de la gran geopolítica. No hay nada que se esté pensando desde la gran geopolítica, ni de un lado ni del otro. Y a mí me parece particularmente serio para Europa. Obviamente que lo es para América Latina, pero me parece particularmente serio para Europa. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo está en un momento muy complejo donde hay un cuestionamiento profundo a los principios y valores que han cimentado toda la arquitectura que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los conceptos detrás de la Carta de Naciones Unidas, los principios del multilateralismo, las instituciones de Bretton Woods, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más aún está siendo debatido la utilidad o no utilidad de la democracia como la conocemos, de la democracia liberal como se cimentó sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Eso para mí es céntrico del desafío que tenemos en el mundo, desde cualquier parte del mundo que se mire. Ramón hacía referencia al tema del contrato social en América Latina. Yo creo que el problema del contrato social no es solo de América Latina, es un problema muchísimo más profundo, sobre todo del Occidente, en donde las democracias, en términos generales, han sido muy débiles en ser capaces, muy ineficientes, ser capaces de entregarle al ciudadano lo que el ciudadano espera que sus instituciones le den. Y eso ha llevado al debilitamiento de los procesos democráticos, con mayor o menor peso en distintos países, la aparición de los partidos de índole populista, las soluciones mágicas, los Trumps, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ese es el tema central de la realidad en la cual estamos inmersos. De nuevo, el mundo. Ante esto, la alternativa obviamente es una China
pero no solo China, pero fundamentalmente China, un país de una armadura política autoritaria, centrado exclusivamente en los derechos humanos que tienen vínculo con lo económico, porque han sido sumamente exitosos en ese aspecto. Entonces, parte de lo que nosotros creemos que es fundamental en nuestra forma de vida, no le prestan importancia porque creen que a través de la posibilidad de brindar salida a sus pobres hacia una clase media, de darle opciones, con eso cumplen y cumplen en grande con lo que son los derechos humanos. Esa alternativa, esa dualidad que se da en el mundo, requiere de un pensamiento crítico, por un lado, de lo que hemos hecho, porque algo debemos haber hecho mal para no estar siendo capaces de tener democracias eficientes, y da para toda una discusión aparte respecto del cortoplacismo que trae la democracia por el continuo ejercicio de ser escrutinado, de ser revisado, de ser votado cada 2 años, dependiendo del modelo de 2 o un poco más, pero allí, que hace que la visión estratégica, la visión de largo plazo, se pierda y se haga un planteo que creo que es negativo para todos. Entonces, para mí este es el gran problema. Entonces, en este gran problema tenemos agregado el enfrentamiento de los 2 grandes países del mundo, un Estados Unidos que es evidente que está perdiendo espacio de liderazgo, es así, está en retracción, y una China que está en una situación de avance, en algo que hay quienes dicen estamos entre el antes y el después, en este espacio intermedio se genera una enorme turbulencia, una enorme incertidumbre y un enorme cuestionamiento a todo lo que somos, a todo lo que creemos y que se ve, obviamente, especialmente enfocado en lo que hace a la competencia en el comercio, a la competencia en la tecnología, a una competencia muy distinta a la que fue el periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que era una competencia esencialmente ideológica. Esta es una competencia muchísimo más aterrizada en la economía real. Entonces, para mí este es el marco. Y en ese marco no se me ocurre otra alternativa estratégica para Europa y para Latinoamérica que trabajar en un acercamiento profundo. Pero un acercamiento que ponga los principios y los valores en el centro, esa afinidad cultural que existe, que no hay que explicar, no hay que contar, en la cual ustedes van a nuestra parte del mundo y se sienten en casa y nosotros venimos acá y nos sentimos en casa. Eso que se transpira y se respira. Entonces, ¿por qué es que somos incapaces de hacerlo? Porque después está todo el degradé de cosas que Ramón describió en detalle, pero yo lo pongo a esto como un prerequisito. ¿Y por qué somos incapaces de hacerlo? Bueno, Europa porque ha estado ensimismada desde el Brexit en sus propios problemas. Europa esencialmente, yo creo, se ha perdido la evolución del mundo en estos últimos tiempos, no solo de Latinoamérica. Y obviamente tiene que hacer algo rápido para recuperar. Y Ramón hizo referencia al reciente acuerdo anglosajón. Es un golpe en la cara para Europa que muestra cuán desorientada Europa está en términos generales. Y acá estoy hablando de Europa, no hablo de España. Después podemos decir algo de España. Y Latinoamérica porque está ensimismada en sus diferencias ideológicas. Totalmente ensimismada en sus diferencias ideológicas. Está fracturada, Ramón lo describió muy bien. Ramón dijo está alejada de los espacios del poder. Ahí yo tengo una cierta diferencia. Yo creo que, no sé si está alejada, está muy afectada por los espacios del poder. Y de nuevo, ahí es donde Europa es una oportunidad, porque Latinoamérica ha sido un terreno fértil para China, enormemente fértil. Si cuando ustedes miran el nivel de, bueno, por supuesto, la dependencia comercial enorme, pero el nivel de inversiones estratégicas que China ha hecho en Latinoamérica, el control que tienen sobre las tierras raras, por ejemplo, es central. Se le pasó de largo
al propio Estados Unidos, ¿no? que ahora se ha despertado. Entonces Latinoamérica está ahora bajo presión de Estados Unidos por revertir y reversar algunas cosas que son muy complejas. Y de nuevo, para Latinoamérica, el poder decir, establezco un vínculo estratégico con Europa, le da fortaleza para no tener que optar entre las dos grandes tensiones y las dos grandes potencias. Entonces, para mí ese es el tema. Y ni uno ni otro lo están viendo de esa manera, y a mí me parece dramático. Yo creo que estamos ante una oportunidad, creo que estamos, y como verán, no aterrizo esto, lo mantengo muy allá arriba, porque me parece que si no partimos de ahí va a ser muy difícil hacer el tipo de cosas que Ramón sugiere. Ahí me parece que quizás Europa, con algunos de los golpes que ha recibido recientemente, reaccione en el entendimiento de esta visión más global. Me parece que Europa había puesto una expectativa a la llegada del presidente Biden a la administración sobredimensionada. El presidente Biden es muchísimo más fácil para dialogar que lo que era el presidente Trump, pero estructuralmente muchas de las políticas que se habían manejado durante la presidencia de Trump se mantienen o se profundizan, y de nuevo, el ejemplo del acuerdo reciente así lo muestra. Biden ha dicho que va a ser un balance entre la visión del Atlántico y la visión del Pacífico. Reconozcamos, el peso de la visión está hacia China y por ese filtro se va a ver todo. Entonces, ese golpe me parece que tiene que servir para que Europa busque ampliar sus bases. Desde el mercado, como bien dijo Ramón, somos 650 millones de aquel lado del océano. Eso tiene un valor, es una moneda de intercambio. Entonces, me parece que Europa tiene una oportunidad ahora, donde España puede jugar un rol, donde España y su liderazgo tiene que ser no solo europeísta, tiene que ser globalista, y siendo globalista, entender el rol de Latinoamérica. Y eso es un gravísimo problema, tú lo dijiste, Ramón, que existe en el liderazgo de Europa y en el liderazgo de España. Y desde Latinoamérica, ¿dónde veo yo la oportunidad? Yo soy optimista en esto. Yo veo la oportunidad en las elecciones de Brasil. Yo creo que las elecciones de Brasil pueden ser un golpe de timón significativo para la región. ¿Por qué lo creo? Porque obviamente con la realidad que tenemos hoy, con el presidente Bolsonaro en la cabeza del gobierno, el presidente López Obrador en México, las divisiones que se mencionaron, que provocan sobre todo Venezuela, Nicaragua, el tema de Cuba, sin hablar de Cuba y Estados Unidos, que es un pilar fundamental de este problema también. Yo creo que si se produce un cambio en Brasil, puede haber, no voy a ser absoluta, puede haber suficiente tracción para que eso genere un movimiento con un entendimiento muchísimo más macro y con una fuerza, que es la fuerza de motor que puede tener Brasil, que lleve al entendimiento en el sentido horizontal de los líderes de la región, que hasta acá llegamos con la división, tanto los de un lado como los del otro, porque quien surja sea capaz de arbitrar entre ambos y decir, muchachos, hasta acá llegamos, y que con eso nos empecemos a plantear un futuro que tiene que ser muchísimo más estratégico como visión y muchísimo más de eje entre Europa y Latinoamérica, no porque vayamos a dejar de tener el vínculo con China, que no lo podemos dejar de tener. China es nuestro principal socio económico, ni con Estados Unidos, que es nuestro principal socio financiero. Esas dos realidades están ahí, pero para articular una alianza estratégica en donde no se deban discutir esencialmente los valores y los principios, porque son los que tenemos, porque son los que nos han nutrido, y porque a partir de allí se pueda construir un modelo, y Ramón, tú hiciste referencia a eso, un modelo que muestre una alternativa, sobre todo en lo que tiene que ver con el contrato social, donde las cosas no son ni la visión de China
del dirigismo china y del impacto visto desde lo económico exclusivamente, ni la visión de Estados Unidos controlada sobre todo por algunas corporaciones que manejan sin ninguna regulación ni ningún control. Yo creo que esto es posible. Ahora, esto es posible si se produce un cambio fundamental en Europa, que espero que se dé, y lo veo como posible en América Latina, muy dependiente, como les digo, del resultado de las elecciones de Brasil, que es algo interesante que una Argentina ponga tal peso en el valor de Brasil y el resultado de las elecciones, pero yo creo que sería una oportunidad. Muchas gracias. Comparezco honrado y gozoso como telonero, pero la verdad es que hubiera preferido que hubiéramos respetado los rituales de los conciertos de rock y el telonero hubiera actuado primero, porque claro, ahora me toca decir cosas después del repaso que ha pegado Ramón a la realidad latinoamericana y de esa visión muy sugestiva de Susana de ver la región desde la geopolítica global. Yo voy a limitarme a dos puntos, uno general y otro, porque supongo que es lo que esperabais de mí, pues que hable un poco de cuál es la posición o el potencial de América Latina en el mundo del siglo XXI, que no es otro que el mundo digital. Y voy a limitarme a dos puntos. En primer lugar, a describir la situación actual de América Latina, siempre sesgada a lo que voy a hablar después, que no es más que de una tormenta perfecta. Yo creo que Latinoamérica hoy está atravesando una tormenta perfecta. Y en segundo lugar, preguntarme si el siglo XXI va a ser un siglo perdido para América Latina y por tanto nos vamos a encontrar igual que Latinoamérica y que España en buena parte se quedó fuera de la revolución industrial, pues nos vamos a quedar también con una región fuera de lo que es hoy el gran elemento de transformación social, económica y geopolítica, que es la revolución tecnológica y sobre todo la digitalización. Primer punto, está atravesando la región una tormenta perfecta. Esto de la tormenta perfecta es un topicazo, ya lo sé, pero yo siempre me recuerda esto que decía Woody Allen, de que el que seas paranoico no quiere decir que no te persigan. Que esto sea un topicazo no quiere decir que no sea verdad, que en estos momentos América Latina está en una situación que podemos definir como tormenta perfecta, donde todos los elementos alrededor de la región pues están creando turbulencias muy importantes. El primero lo ha dicho Susana, afecta a Latinoamérica, afecta a Europa. Estamos viviendo desde la caída del muro de Berlín, y ya hace mucho que cayó el muro de Berlín, lo que pasa es que nos empeñamos en pensar que fue ayer, un cambio, y lo hemos visto recientemente de una manera brutal, y nos hemos despertado de la ensoñación de que eso todavía no había ocurrido del todo, que es el gran cambio del Atlántico al Pacífico. Si alguien tenía dudas de que los ejes estratégicos del mundo habían cambiado, yo creo que después de este verano ya nadie cabe ninguna duda. Esto afecta a Europa y afecta extraordinariamente a América Latina. En segundo lugar, también se ha citado aquí la inestabilidad política, con un elemento, y es que ha habido épocas donde Latinoamérica cogía los ciclos económicos, pero también cogía los ciclos políticos con una relativa sintonía. Yo recuerdo que hace no mucho, pues la mayoría de los gobiernos en América Latina, de los gobiernos importantes, estoy hablando de hace 20, 30 años, pues más o menos tenían una cierta sintonía política. Había una ola de gobiernos más conservadores, había una ola de gobiernos más progresistas. Hoy eso no será. Hoy en América Latina hay en los gobiernos una gran fragmentación, hay gobiernos muy conservadores, gobiernos muy de izquierdas, y eso hace que esa sintonía de ciclos políticos que se dio en otro momento no se esté dando ahora, lo cual tiene consecuencias regionales importantísimas. Tercer elemento, los proyectos regionales nunca han estado tan abajo en la agenda de todos los gobiernos latinoamericanos. Y esto puede ser importante o no, lo es mucho, porque nunca, y lo voy a hablar después, nunca ha sido más importante para la región que encarar proyectos
de regionales y proyectos que le permitan aprovechar eso que se dice, son 650 millones de personas, pero 650 millones de personas, si no tienen un mínimo de reglas comunes, no son nada. No son nada. Y el problema es que el potencial de América Latina de tener la fuerza de 650 millones de personas se pierde si no hay un mínimo de reglas comunes. Volveré luego sobre ello. La pandemia lo ha dicho Ramón, no voy a insistir mucho, pero ha habido países donde la pandemia ha permitido ver determinadas potencialidades, y en otras regiones y en América Latina la pandemia lo que corre el riesgo es de agrandar las brechas internas y externas. Pese a que ha habido, como en todos los sitios, la pandemia, uno de sus efectos que ha puesto de manifiesto lo importante que es la digitalización, y se ha producido también en América Latina una aceleración en la digitalización, pero la pandemia ha agrandado también esas estrechas. Otro de los factores, Latinoamérica se está quedando detrás del mundo digital, no está digitalizándose a los ritmos que se está digitalizando Europa, que se está digitalizando sobre todo Asia. Y en el siglo XXI el terreno de juego que es en el que se está dando la lucha por la supremacía geoestratégica no es otro que el de el mundo digital y el de la tecnología. Y luego, por último, Latinoamérica está muy baja en la agenda europea. No voy a insistir en lo que se ha dicho. Pero sí voy a decir una cosa. Eso es un problema para América Latina. Pero sobre todo, y luego hablaré de ello, un problema para Europa. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro, especialmente después del Brexit y especialmente después del acuerdo de Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Quien piense que Latinoamérica esté tan bajo en las prioridades de la política exterior europea es un problema para Latinoamérica, se equivoca. Es un problema gordísimo para Europa. Con esta pregunta, la siguiente pregunta es si está todo perdido, si en Latinoamérica va a lograr sobrevivir a una tormenta perfecta de este calibre. Y yo primero voy a renunciar al prestigio intelectual del pesimismo, yo ya entiendo que intelectualmente es mucho más atractivo, y voy a empezar diciendo que mucho cuidado con los diagnósticos, ¿no? porque hay algo que es mucho peor que un diagnóstico malo, y es un diagnóstico inadecuado, es decir, no entender bien cuáles son los pros y los contras de la situación que se atraviese. Para mí, en un mundo en el que en este siglo XXI los países ricos y los países pobres van a ser aquellos que se digitalicen mejor y que se digitalicen peor, porque ahí es donde está el terreno de juego, para mí la pregunta es ver, ¿tiene fortalezas Latinoamérica para ser competitivo en ese proceso de digitalización en el siglo XXI? Por eso digo lo de los diagnósticos. La primera apariencia de diagnóstico, oyendo probablemente a Ramón y lo que ha dicho Susana, es que Latinoamérica tiene pocas fortalezas para ser competitivo en el siglo XXI. Yo creo que eso no es necesariamente así. Yo creo que América Latina tiene algunas fortalezas sobre las que se puede apalancar. Y voy a citar tres fundamentalmente. En primer lugar, Latinoamérica en el pasado, y yo lo conocí bien, tú también, porque tenía que ver mucho con el mundo de las telecomunicaciones, practicó políticas regulatorias virtuosas, que supusieron sentar las bases de un gran desarrollo de una industria como fue la de las telecomunicaciones. Luego, igual que cuando Europa nos ponemos pesimistas, siempre hay alguien que dice con razón, cuidado que con el GSM no lo hicimos mal. A mí me gustaría recordar que América Latina, en otros momentos, cuando ha tenido retos políticos y regulatorios, no lo ha hecho mal. En segundo lugar, y por tanto, más vale fijarse en esos precedentes. Segundo lugar, si no lo hizo mal, no tiene por qué volver a hacerlo mal.
Capital humano. Esto es algo que se olvida. Latinoamérica tiene probablemente el capital humano perfecto para una transformación digital. ¿Por qué? Vuelvo a los diagnósticos. Claro, si pensamos que el reto de la digitalización es competir en computación cuántica y en inteligencia artificial y tener universidades como Stanford, olvidémonos. Olvidémonos Latinoamérica, Europa y todo el mundo menos China. Ese no es el reto. Esa no es la necesidad que tienen las sociedades hoy para digitalizarse y para ser competitivas en el siglo XXI. Lo que necesita es un capital humano flexible, joven, con capacidad de adaptarse a lo que es el verdadero reto de la sociedad latinoamericana y de la sociedad europea, que es cómo digitalizar sus economías. Para digitalizar una economía, tener un capital humano joven, bien preparado, es muy importante. Y América Latina, pese a las apariencias, lo tiene. Por ejemplo, no nos olvidemos, el país del mundo donde se usan más las redes sociales es Brasil. Los usuarios de la tecnología en América Latina tienen un grado de desarrollo muy parecido al que tiene Europa o al que tienen en otras regiones del mundo. Y eso se nos olvida, porque eso es lo que es el capital humano necesario para un proceso de digitalización. Y luego, por último, cuando uno dice en qué servicios públicos, en qué bienes públicos América Latina está mejor y peor, pues en aeropuertos está bastante mal, en redes terrestres está bastante mal, los ferrocarriles no dan para mucho. Las redes de telecomunicaciones en América Latina, en términos relativos, son muy competitivas. Luego, América Latina tiene fortalezas sobre las que se puede apalancar siempre que el diagnóstico sea bueno, entendamos muy bien qué es ser competitivo en el siglo XXI y sobre qué bases te tienes que apalancar. ¿Qué falta para ello? Yo primero cumplo un compromiso que he hecho conmigo mismo y es no hablar nunca en público sin hablar de educación. Yo cualquier cosa de la que hablo siempre digo, y aquí es que la educación es importantísima y que la educación es la base de todo esto. Y por tanto, ese es un elemento que está ahí. Evidentemente no voy a hablar de ello, pero generar un sistema educativo que sea capaz de proporcionar ese talento necesario es fundamental. Y ese talento, insisto, no estamos hablando de Stanford, no estamos hablando del MIT, estamos hablando de personas con las habilidades y la flexibilidad necesarias para sacar todo el provecho posible del mundo digital. ¿Qué falta? Primero, políticas regulatorias adecuadas. Lo decía Susana y lo decía Ramón. Aquí hay la regulación, las políticas públicas juegan un papel fundamental. Ojo, llevamos mucho tiempo en el que las políticas públicas están muy bajas de prestigio. Nadie quiere las políticas públicas. Bueno, pues el mundo digital es uno donde las políticas públicas son fundamentales y donde las políticas públicas, las políticas regulatorias, todavía tienen un papel fundamental. Y eso significa, por ejemplo, una regulación adecuada en temas como las redes, en temas como los datos, en temas como, y ahí el diálogo con Europa puede y debe ser fructífero, entender otro modelo de digitalización basado en reglas distintas y basado en valores distintos. Luego volveré sobre ello. Y ahí Europa y América Latina tienen que jugar juntos si quieren ser importantes en el siglo XXI. Y hay una primera parte de mi afirmación: esto es un problema no para América Latina, es un problema para Europa. Si no, y luego es indispensable, vuelvo sobre la idea, América Latina no son 650 millones de personas, porque solo serán 650 millones de personas si hay reglas únicas. Y ahí me gusta a mí, y Ramón me lo ha oído alguna vez y lo siento ser tan insistente, decir, bueno, ¿de qué va la integración regional hoy en América Latina? ¿De crear una institucionalidad intensa? No, porque eso es una utopía. Pero yo siempre recuerdo, la Unión Europea empezó con la Comunidad del Carbón y del Acero. No empezó con el Parlamento Europeo, Comunidad del Carbón y del Acero. Hoy el carbón y el acero es el mercado único digital. Y ese debería ser el desafío
que fueran capaces la región de poner encima de la mesa. Cómo ir creando reglas comunes en el mundo digital que le permitiera, y acabo ya, sacar provecho de su tamaño. Porque en el siglo XXI, 650 millones de personas casi es lo mínimo para funcionar. Pero si no eres capaz de tener un mercado para ello. Dos afirmaciones últimas. Primero, si no se hace esto, una de las cosas que no he dicho, una de las fortalezas de América Latina, tiene un montón de unicornios. Eso es importantísimo. Se van a morir todos. Si no, no se van a morir, se van a ir a Estados Unidos. Si no hay un entorno, porque si un unicornio argentino no puede mandar cosas a Chile, pues se va a ir a Estados Unidos. Y luego, por último, yo creo, y vuelvo a esta idea, de que esto es sobre todo un problema para Europa. Hubo una vez una ministra, la última ministra argentina de Asuntos Exteriores, que decía que había una gran oportunidad para Europa en América Latina, una gran ventana de oportunidad, pero que no nos olvidáramos que las ventanas se pueden cerrar. Y esta ventana a Europa se nos puede cerrar. Y Europa necesita a América Latina en un mundo en el que está Estados Unidos y China. Es necesario introducir un modelo no alternativo, porque entre la pugna entre Estados Unidos y China, ni Europa ni América Latina pueden ser equidistantes. Pero tampoco pueden asumir sin más el modelo americano. Y ahí tienen un papel fundamental para el que se necesitan mutuamente. Y es establecer las reglas, establecer las normas y establecer la manera en que ese mundo digital se tiene que desarrollar. E insisto, tener a América Latina fuera de esto es un problema para América Latina, pero sobre todo un problema para Europa, que va a perder mucho peso y va a perder mucha perspectiva en este mundo global si no es capaz de encontrar socios para ello. Y el socio cultural, político y de valores está en América Latina.